favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras mi entendimiento para poder escucharte a ti, Señor, para que sepamos de ti en este día, Padre, para que tú nos hables y nosotros podamos entender tu voz, para que tú nos hables y podamos reconocer tu voz, para que caminemos por tus caminos, Señor, y miremos como miras tú. Te pedimos, eterno Padre Dios, que tu Espíritu Santo avive nuestro entendimiento para poder entenderte a ti, Señor, y saber tu voluntad. Así oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, por favor, a Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, desde el 28 hasta el 32. Adrianita nos está escuchando por el otro lado, no va a hablar porque si habla lo escuchan todos, así que no, ella está casadita. Mateo 21 del 28 al 32 y empezamos la lectura, ¿sí? Esta es la parábola de los dos hijos y empieza así. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro de la misma manera y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, yo voy, claro. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron todos juntos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Nosotros vemos en esta historia que el Señor Jesús narra dos tipos de personas, ¿no es cierto? El primer hijo y el segundo hijo. Al primer hijo, aquí la historia narra muy claramente, el Señor le dice: ve a trabajar en mi viña. Y el guambra mal criadote le dice: no quiero, no. Y se mete en su cuarto, cierra la puerta y prende el Facebook. Pero en ese momento él reflexiona, se arrepiente y dice: no, qué vaina, de gana, le respondí así a mi papá. Sale y en corto, sin que nadie se entere, va y trabaja en la viña. Al segundo hijo le dice exactamente lo mismo: ve, segundo hijo, vente, ve a trabajar en la viña. Sí, papá, claro, de una, confía en mí, yo voy. Resulta que el muchacho no fue a la viña, salió, caminó, se encontró con un pana, no fue a trabajar, no lo hizo. La pregunta que el Señor hace es muy simple, ¿no? ¿Cuál de los dos obedeció? ¿El que dijo no voy, pero que sí fue? ¿O el que dijo sí voy, pero no fue? ¿Cuál obedeció? El primero, ¿ya? Muy fácil la parábola, la historia, es una historia lo más de chévere. Aquí se trata de que no se obedece de palabras, se obedece de actos, son acciones. Obras son amores y no buenas razones, ¿no es cierto? También hay otro adagio que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y es verdad, la obediencia no es un tema de decirlo, es un tema de vivirlo, es un tema de hacerlo. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, vamos a poner un poco de contexto de lo que pasó antes. En el pasaje anterior de Mateo, el Señor está ahí en el templo, ¿no es cierto? Y los fariseos y los escribas se acercan para tentarle y le hacen preguntas de: ¿y tú con qué autoridad vienes a enseñarnos de esto? Y el Señor pues les da una toreada y le dice: bueno, antes de responderles de eso, respóndanme ustedes. ¿El bautismo de Juan era bueno, era verdadero o era falso? Entonces los fariseos se quedan mal, dicen: chuta, si decimos que era verdadero, se nos van encima. Si decimos que era falso, se nos van encima. No te puedo responder esa pregunta. Y entonces el Señor responde: pues yo tampoco les respondo. Pero ¿qué les parece esto? El primer hijo fue y les cuenta la historia. Los fariseos
y los escribas eran las personas que eran expertas en la ley, expertas en la Torah. Eran los religiosos de ese tiempo, ¿sí? Pero es importante ver que en la ley del Señor, los que se encargaban de las cosas del templo eran los de la tribu de Leví, solamente los levitas. Pero cuando aparecen los fariseos, que por cierto históricamente aparecen después del exilio de Babilonia, es decir, unos 450 años antes de Cristo, cuando ellos aparecen, no son de la tribu de Leví, son de cualquier tribu. De hecho, Pablo era de la tribu de Benjamín y otros fariseos eran de otras tribus, ¿sí ve? Pero eran expertos en la ley, se sabían el Pentateuco de memoria, sabían la Torá, las llevaban escrita, las llevaban amarrada, las llevaban en la frente, un cubito aquí amarrado, y sobre eso se ponían la mitra. Pero no eran gente de la tribu del templo, o sea, no eran de los levitas, eran de cualquier otra tribu, pero eran religiosos. ¿En qué eran religiosos? En guardar los ritos, guardar las costumbres, guardar todos los rituales, hacían todos los rezos, hacían todas las posturas necesarias para que el rezo salga en forma adecuada. ¿Cuáles eran las posturas? Por ejemplo, la oración del mediodía tenían que ponerse en dirección hacia Israel, hacia el templo, ¿no es cierto?, hacia allá de ese lado, se ponían en ese lugar, se colocaban frente a una pared, ¿no es cierto?, se cogían de las manos de esta manera, así entrelazados los dedos, y aquí en medio va un librito, que es el librito de los rezos, y le tienen como abierto con los pulgares, y va el movimiento así. Y mientras se mueven, van repitiendo el rezo, pero es al ritmo, una palabra y luego viene otra palabra, ¿verdad? Eran expertos. ¿Por qué eran expertos? Porque si a alguien le faltaba el ritmo, ellos se paraban junto al templo y veían a la gente, ¿no? Y empezaban ahí. No, estás fuera de ritmo, hermano, no estás bien, repítelo. Le veían a una mujer que de pronto se le salió el cabello por este lado. Oye, tápate el pelo, ¿qué te pasa? No puedes andar así. Le veían a un hombre el día sábado arrancando una fruta, una verdura para comérsela. ¡Ey! No te está permitido eso. Estaban verificando que todo mundo cumpla la ley. Pero, ¿la ley se cumple de palabras o se cumple en el corazón? La obediencia a Dios es un tema de ritos, es un tema de rituales, es un tema de rezos, es un tema de palabras o es una razón de vida. ¿Qué es la obediencia a Dios? Eso es lo que el Señor Jesús nos está explicando en esta parábola. No es un tema solamente de hablar. A ver, nosotros aquí decimos ser cristianos, ¿no es cierto? Todos somos cristianos. Todos los que estamos aquí, si les pido levanten la mano los que creen en Cristo, lo más seguro es que todos van a levantar. Todos los que estamos aquí y en el salón de allá. Pero si nos empezamos a analizar cómo vivimos, si vivimos como cristianos, capaz que ya no pasamos. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí no se trata al punto de hablar y decir lo que soy, sino de vivir lo que soy. También hay otro tema interesante en esto. No es un tema ritual. El ser cristiano no es venir el domingo a las 10 de la mañana en punto, por si acaso. ¿A qué horas empieza el culto? No se les oyó. ¿A qué horas empieza el culto? A las 10 de la mañana, no a las 11. No, los que llegaron tarde siéntanse mal, sí, pero tampoco tan mal. Ser cristiano no significa que voy a ir a la iglesia los domingos a las 10. Ser cristiano significa que voy a vivir como cristiano todos los días. Y el domingo me voy a reunir con los hermanos para comer la Santa Cena, para adorar juntos al Señor, para escuchar una predicación de la palabra de Dios y en base de esta enseñanza poder vivir toda la semana. Esa es la idea de ser cristiano. No es ser cristiano venir el domingo, es vivir como cristiano todos los días. Ser cristiano no significa que en la sala de tu casa
esté abierta la Biblia en el Salmo 23 para que venga la buena suerte, o en el Salmo 91 para espantar a los malos espíritus, o en Apocalipsis 5 para que te venga el arrepentimiento. Ser cristiano significa leer la Biblia y leerla todo el tiempo. Ser cristiano no significa tener una Biblia bonita de filo dorado, ahí, nuevecita. Ser cristiano es tener una Biblia vieja, usada, subrayada, recontrarrayada. Ya no se entiende y toca comprar otra porque ya esta está muy manchada. Eso es ser cristiano, vivir como cristiano. Sí me van copiando, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesús se refiere a los fariseos de esa forma, diciéndoles: ustedes obedecen de palabra, pero cuando toca ir a trabajar en la viña, no lo hacen. Mientras que hay otros que no dicen nada, sin embargo van y trabajan en la viña. Esos otros eran los apóstoles, gente común, porque los apóstoles eran comunes y corrientes, eran muy comunes. Había un par de pescadores o 3 pescadores, había un man del SRI, había otro que era vendedor de especias, había de todo ahí. María Magdalena tenía una reputación medio rara, había de todo ahí. Sin embargo, ellos estaban en la viña trabajando. Cuando el Señor Jesús muere, resucita y encarga la obra de propagar el Evangelio, los que propagaron el Evangelio fueron justamente esos hijos, los que son poco comunes, perdón, los que son muy comunes, los apóstoles, las mujeres que estaban con ellos, muy comunes. No hicieron aspaviento, no hicieron una reunión para decir: bueno, hoy día estamos reunidos para proclamar el inicio de la obra evangelística que vamos a realizar. No, ellos un día, viendo el Espíritu Santo, abrieron la puerta y salieron a evangelizar a todo el mundo. A Jacobo lo mataron rapidísimo, por cierto, ¿no? Al hermano de Juan, lo mataron bastante rápido, fue el primer apóstol que murió. Y los otros se decayeron por eso. No, cogieron más ganas. Sí me van copiando. Pero en cambio, los que se les encargó la ley, a los fariseos, ellos no hicieron nada. De hecho, el fariseísmo, los fariseos, los escribas, los saduceos sobre todo, hasta el día de hoy perjudican la fe. Hasta el día de hoy los saduceos se meten en las iglesias cristianas y meten enseñanzas de la cábala, enseñanzas del Zohar, enseñanzas esotéricas en medio de la congregación y dañan las congregaciones con fábulas y mitos. Todavía pasa eso. Si me van copiando, los que están en el discipulado del sábado saben de lo que estoy hablando con exactitud. Pero el Señor Jesús, cuando nos está dando esta historia, la dio en este contexto. Pero ahora tenemos que transportarla a nuestro contexto, a nuestra realidad. Porque aunque suene muy difícil y muy feo lo que voy a decir, entre nosotros los que estamos aquí mismo en este lugar, hay 2 clases de hijos. El hijo que dice: voy, pero no va. Y el hijo que dice: no quiero ir, pero que al final de cuentas va. Aquí en medio de nosotros, dicho de otra manera, también hay fariseos y también hay hijos de Dios, cristianos. No le estoy diciendo con nombre: vos tienes pinta de fariseo, no estoy diciendo eso. Pero vale la oportunidad para que meditemos. Porque un fariseo aquí, actual, porque recuerdo claramente una palabra que me dieron el año pasado, me decían que es el aparecimiento de los nuevos fariseos. Un fariseo actual puede ser aquella persona que diga: no, es que no me parece. Si le ves a esa parejita de allá, no me parece que están tan santos, están actuando de una forma muy, son muy expresivos su cariño en la congregación. No está bien, no está bien. No están juzgando conforme pecado o no pecado, están juzgando por apariencias.
Alguien podría juzgar la forma de vestir de alguno de los que estamos acá, que por cierto venimos vestidos frescos por el calor que hace aquí. Hay gente que juzga la forma en la que se camina por la calle, o la forma en la que trabaja, o la forma en la que habla. Eso también podría ser fariseísmo, y hay que tener mucho cuidado de no caer en él. No le estoy diciendo que no juzgue las circunstancias, debemos juzgar. Estamos obligados a juzgar. Nosotros tenemos que juzgar las personas con las cuales nos juntamos para hacer amistades profundas. No vaya a ser que yo me junte con alguien que está dedicado solamente al pecado, hablemos de algo fácil, está dedicado al trago, y yo me junto con esa persona que solamente se dedica al trago. El problema es que quizás yo podría caer también en el trago. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener cierta distancia. No rechazarle, no odiarle, pero sí mantener una distancia para no involucrarme en ese tipo de cosas. ¿Sí me entienden, cierto? Eso es lo que juzgamos. No es que le decimos, vos borracho sucio, ni te me acerques, ándate a la otra vereda. No, no, eso no. Más bien nosotros vamos a buscarle, decirle, oye, ve, voy a orar por ti. Sí me copian, ¿cierto? Ahora vamos, en este orden de ideas, vamos a llegar a la cosa que le hizo diferente al primer hijo. Cuéntenme, ¿qué cosa le hizo diferente al primer hijo del segundo? El primero dijo, no voy, pero fue. El segundo dijo, voy, pero no fue. ¿Qué cosa le hizo diferente al primero? Exacto, se arrepintió. La característica es esta, el arrepentimiento. Cuando usted se va al libro de Apocalipsis, a las cartas de las 7 iglesias, el libro de Apocalipsis es espectacular porque inicia con la presentación del Señor, ¿no? El Señor aparece glorioso como está ahora, brillando, pies de bronce, ojos de fuego, espectacular. Y entonces uno esperaría que el Señor con ese aparecimiento dé una palabra de juicio o dé una palabra de gloria. El Señor lo que hace es dictar 7 cartas. Se imagina el Señor Todopoderoso y le dice a Juan, Juanito, sentate, te voy a dictar 7 cartitas, 7 cartas a las 7 iglesias que están en el Asia, que eran las 7 iglesias más grandecitas, más representativas de ese momento. Hoy yo le voy a decir a usted que esas cartas están escritas hacia usted. Esas cartas no están escritas a personas inconversas, no, están escritas hacia cristianos, a ustedes, a mí, están escritas así. Y el Señor en 6 de las 7 cartas, en 6 de las 7 cartas termina diciéndoles, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. 6 veces. En 6 de las 7 cartas. A la única que no le dice arrepiéntete es la Filadelfia, la iglesia que queremos ser todos nosotros, esa iglesia que es súper chévere, que el Señor solamente la halaga y que le dice, chévere, serás guardada en el día de la prueba. Y todos queremos ser esa. Pero hay una característica que tiene esa que otro día hablaremos. Entonces el Señor llama al arrepentimiento. Y el Padre a través de los apóstoles dice esto, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Todos, todo el mundo. Es el deseo de Dios, de que toda esta gente, toda esa gente, toda, venga al arrepentimiento, para que lo conozcan. Pero ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse, la palabra en griego es metanoia o metanoeo, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de cerebro. Quiere decir ser hincha del Barcelona y después ser hincha de otra cosa. Cambiar así totalmente de pensamiento. Significa que hoy día te encantaba el Johnny Walker de 12 años y te arrepientes y dices, tatay, no quiero eso, qué feo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es decir, uy, qué rico, un chocolatito, lo mejor del mundo. Cuando te arrepientes, o el arrepentimiento significaría que uno coja el chocolate y diga, oh, no me gusta, no lo quiero. No solamente es decir, no,
el doctor me prohibió el chocolate, no, no debo comer. No, no me gusta, hoy pienso diferente. Oye, pero ayer te gustaba el chocolate, ayer decías que era lo mejor del mundo. Sí, pero hoy estoy arrepentido y sé que no es lo mejor, no lo quiero. ¿Sí me entienden lo que es el arrepentimiento? Cuando ustedes se enfocan en esto, usted se va a dar cuenta que el arrepentimiento implica un proceso mental. El primer hijo dijo, no voy. Y yo le aumenté esta parte de que se metió en su cuarto y cerró la puerta. Para más o menos de entender esto. Cuando uno se arrepiente, uno cierra su puerta, cierra su cabeza un momento y medita en lo que está escuchando, en lo que le toca hacer. Medita en la situación para poder tomar una decisión. No son decisiones alocadas, no son reacciones. Porque los dos reaccionaron. No voy, sí voy. Esa es una reacción. Pero la reacción normalmente no se medita, no se piensa. Y a veces uno se equivoca. ¿No le ha pasado que su hijo pequeño hace alguna tontería y usted reacciona y le da un tazo en el trasero y luego se da cuenta de que no era culpa del muchacho? Y usted cometió una injusticia. ¿No le ha pasado nunca? ¿No le ha pasado que está con la persona amada que usted ama, usted le quiere a esa persona? Y de repente por alguna cosa cogió, le respondió mal y usted reacciona diciéndole, ya no te quiero, aquí se acaba todo, ¿sabes qué? Lárgate, no quiero seguir viéndote. ¿Por qué? Porque fue una reacción, por una tontería. Hay cosas que pasan. Pero luego cuando pasa el tiempo usted lo medita, quizás dice, qué bruto, de gana lo hice. El meditar tiene que ver con un proceso mental, he dicho, tiene que ver con un pensamiento. Tiene que ver con que usted se encierre en su habitación un instante y piense en lo que está pasando en la circunstancia. Una persona una vez en el colegio tenía un problema con un muchacho, ¿no es cierto? Y este muchacho lo tildaron de malcriado. Esas fueron las palabras de las profesoras con respecto a este muchacho. Malcriado, maleducado, no es formal, es un vago. Fueron palabras textuales de esas personas contra un muchacho. ¿Sí ve? Son reacciones. Luego, una psicóloga se acercó al muchacho, lo revisó, le analizó y se dio cuenta que tenía TDAH, o sea, tenía, ¿cómo es? Esa cuestión. Tenía hiperactividad, atención dispersa, encima tenía otro tipo de problemas en su mente, pues en su cabecita. Y entonces no podía concentrarse. Y la profesora quería que esté quieto, el muchacho no podía. No es que no quería, no podía. Luego cuando los papitos de este muchacho fueron donde la profesora le dijeron, oye, mira, el certificado médico dice esto, ¿por qué no se dio cuenta usted? Ay, no sabía, pero ahora que sé, qué lindo su guagua. ¿Sí o no? Qué belleza su niño. Yo le voy a cuidar y le voy a tratar con mucho cariño. Hola, mijito, ¿cómo estás? Siéntate. No, no le molesten los demás compañeros, él es especialito. ¿Sí o no? Y en vez de arreglarla, la embarra más. ¿Por qué se da estas situaciones? Porque la profesora tiene una obligación, debo decirlo, ¿no? Los que son profesores deben saber esto. El profesor tiene que saber evaluar a sus estudiantes. El profesor tiene que saber que este estudiante parece que tiene alguna situación especial y entonces acercarse y decirle, oye, mira, tú eres medio como, te veo que tienes como esta situación como que no quieres estar quieto. Evalúa, tiene un diagnóstico y el profesor acomoda su enseñanza a ese chico. Ya, yo les digo esto no porque no conozca, de hecho yo conozco, yo viví esa situación. Cuando yo era pelado, cuando yo era muchacho, era inquieto, mucho. Pero tuve un profesor, el profesor Franklin Canusa, ojalá siga vivo.
Él se fue a trabajar en España por lo buenazo que era. El hombre era shuar, pero daba clases en el colegio, en la escuela municipal Sucre, donde yo estudié. Él se dio cuenta de la forma en la que yo aprendía y que no podía estar quieto. ¿Sabe qué hacía él? La profesora del año anterior, la profesora Marlene, a mí me pegaba, me dio contra el pizarrón un par de veces, me levantaba así de la patilla, mandó a llamar representante unas 2 vecesitas, me dijo que era náusea, un poco de cosas pasó. Llega el profesor Canusa y el profesor me dice, lee eso. Yo leí, dame un resumen. Yo le di, mi ser es muy bueno para esto. Verás, vamos a hacer lo siguiente. A partir de hoy, tú te vas a sentar hasta atrás. Toma este paquete de plastilinas que veo que te gustan y haz muñecos, juega, haz lo que quieras. Pero eso sí, los deberes tienes que presentarme. Y este es el libro, vamos a ver, de la página tal a la página tal. Entonces yo me iba hasta atrás y pasaba haciendo muñecos mientras escuchaba la clase. Yo escuchaba todo lo que decía, mientras hacía muñequitos de plastilina, ¿se acuerdan? Al finalizar, todo mundo tenía que presentar tareas y yo tenía menos tareas. Pero no porque era un privilegio, sino porque yo no hacía mucha tarea, pero en cambio tenía que presentar los resúmenes de los libros. Entonces yo me leí la biografía de Sucre, la de Bolívar, la de Manuelita Sáenz, un poco de vainas. Y tenía que dar resúmenes y participé en un concurso y me llevaron a una radio. ¿Sí ve? Ese era un profesor buenazo, buenazo. Lastimosamente no hay muchos de ellos, pero el profesor es el que tiene la obligación de ver al estudiante. ¿Sí ve? Estamos de acuerdo. Los profesores son bandidos, a veces no se fijan, ¿no es cierto? Ahora, usted como hijo de Dios también tiene la misma obligación. Porque si usted es hijo de Dios, usted no es cualquier cosa, ¿verdad? Somos la élite, somos pueblo escogido de Dios, nación santa, uf. Entonces, hagamos lo que se note. No somos cualquier cosa. Y si cualquier persona de allá afuera que no es cristiana reacciona con las patas, usted, que es cristiano, hijo de Dios, ¿va a reaccionar con las patas? ¿Con qué va a reaccionar? Con el hígado, dicen. Oh. La diferencia entre el primer hijo y el segundo hijo es del arrepentimiento. Y arrepentirse es un proceso mental en el cual usted analiza todas las cosas y toma una decisión. El proceso mental de este primer muchacho debe haber sido algo como, chuta, de gana estoy aquí vagueando, papá me mandó a trabajar, es mi papá. Y mi papá me ama, yo le amo a mi papá. Él es bueno conmigo. Y solo me pidió un favor, no me lo pide muy seguido. Me voy a trabajar. Se levantó, se ciñó sus cosas, fue a la viña, cosechó lo que tuvo que hacer, hizo el trabajo que tenía que hacer. La diferencia es del arrepentimiento. El otro dijo, sí papá, sí voy, claro. Y ya, no lo hizo. No hubo arrepentimiento, no hubo dolor en el corazón. Arrepentirse tiene que ver con una acción muy poderosa. Arrepentirse tiene que ver con que usted piensa lo que la circunstancia le obliga, lo que Dios le está diciendo, y usted toma decisiones al respecto de eso. Y esas decisiones a veces no son tan simples como levantarse e irse a una viña. A veces son decisiones como levantarse y pedir perdón. A veces son decisiones como levantarse y decir, te perdono. A veces son decisiones de levantarse y decir, conversemos. A veces son cuestiones de decir, ve, sí, cierto, yo te robé, ¿cuánto te debo? Yo te pago lo que te robé, aquí tienes. Oye, pero qué vergüenza. Claro, pero hay que hacerlo. En la Biblia el apóstol Pablo, cuando refiere a esto, dice, el que roba, ya no robe. Pero si les ponemos esto aquí en otro idioma un poco más actual, sería algo como, si usted es ladrón, ya no sea ladrón. Si ve que suena como más feo, ¿no? Pero es lo mismo. El que robaba, ahora trabaje para que tenga con qué compartir. Eso es arrepentimiento. No es que la persona que robaba ahora diezma para que el robo quede santificado.
porque el altar santifica la ofrenda. No, si es robado, es robado. Y eso es pecado aunque usted ponga el 50% de diezmo. Eso es robo y punto, no hay más a donde irse. Y si usted está con una persona que no es su esposo, no es su esposa, y tiene cositas que no son lícitas, eso es pecado, aunque usted diga es que le amo. Puede amarle lo que le dé la gana, ¿no? Eso es pecado y punto. Pero por qué la gente se centra en este tipo de cosas? ¿Por qué la gente dice así? Es que mire, pastor, lo que pasa es que usted no me entiende, yo le amo. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y como yo le amo a mi moza, entonces la falta está cubierta. Lo que pasa es que robé, pero robé por necesidad. Usted no me entiende, yo necesitaba el iPhone 10. ¿Qué número van? No, la verdad no sé. Bueno, el que sea. Hay personas que preguntan cosas como, ¿hasta qué punto, mentir está permitido? Porque yo leí en la Biblia que David hizo una estratagema que parecía como mentirita. Y entonces yo también quiero saber si es que de pronto puedo utilizar una estrategia, si ve, decirle en mi casa, sí, ya voy, pero no voy, para lograr alguna cosita. Algunas personas preguntan, ¿hasta dónde puedo involucrarme en esta relación sin que me tenga que ir al infierno? ¿Hasta dónde la relación sexual con nosotros que no nos hemos casado, hasta dónde no me lleva al infierno? ¿Hasta qué punto llego? Me da ganas de decir cosas que no puedo decirlas aquí en el altar ni en YouTube. ¿Hasta dónde no es pecado? ¿Hasta dónde puedo insultarle a tal persona sin que se considere una ofensa? En vez de decirle tal y cual, ¿puedo decirle vela verde? Al decirle vela verde no le estoy insultando mucho, ¿no? O le insulto bien duro. ¿Qué hago? Porque verá, pastor, yo leí en la Biblia, ahí David no se quedaba, David se enojaba, sacaba la espada y ¡pum!, volaba cabezas. Y ahí el profeta Elías, usted se ha leído, cuando vinieron donde él a tratarle feo, él dijo, caiga fuego del cielo y te consuma. Y el fuego caía. O sea que Dios sí respalda esa violencia. Pastor, vea, mi suegra se está buscando una llamarada del cielo. Pastor, ¿es pecado que yo le diga, Señor, te la llevas o te la mando? Y hay gente que pregunta hasta dónde es pecado, si es válido. Y a mí me toca responderle, oye hermano o hermana, llevas en la iglesia ¿cuántos años? Como 10, ¿no? Y si te acuerdas que estamos en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto. Y vos no eres de Elías. Así que no estamos para volar cabezas. Nuestra orden es amar. ¿A quién? Al enemigo. Y responder con bendición al que te maldice. Responder con bendición al que te maldice. O sea, eso es lo que estamos nosotros, un nuevo pacto. Pero siempre la gente tiene esas preguntas. ¿Hasta dónde no es pecado? Es que yo tengo mi carácter. Yo tengo mi carácter. A mí las cosas me gustan rectas. A mí no me vienen con tonteras. No, no, no. Yo ya dije a mi mujer y a mis hijos, les dije que hoy día vamos a irnos a tal parte y a tal parte nos vamos, aunque ellos no quieran. ¿Es de Dios eso? Yo soy la cabeza. Bueno, Cristo murió por la iglesia, ¿no? Tú deberías morir por tu esposa. Pero eso es ¿eso es autoridad o es autoritarismo? ¿Has meditado en cómo queda el corazón de la familia con esas actitudes tuyas? ¿Has meditado cómo queda tu esposa cuando te impones de esa manera?
¿Has meditado qué ejemplo les das a tus hijos cuando te impones de esa forma? Estoy hablando de cosas que son exageraditas, ¿no? ¿Pero han meditado en eso? El hijo bueno, para decirlo de alguna forma, el hijo bueno meditó, pensó, se fue y reflexionó, no en torno de él mismo. Él no pensó en sí, no dijo, es que no quiero ir, hermano, hace calor, está el sol, en la tele dijeron que había mucha radiación y entonces salir a trabajar en la viña en este tiempo, no. Él no pensó en sí mismo. Él pensó en lo que su padre le dijo, ve a trabajar. Meditó, se arrepintió de las tonteras que hizo y se fue a trabajar. ¿Tú meditas en las cosas que tienes que hacer? ¿Tú reflexionas en tus respuestas antes de darlas a las personas con las que convives? ¿Reflexionas en los negocios que estás haciendo a ver si es que son de Dios? ¿Reflexionas en los ingredientes que le pones a las cosas que vendes? Quizás por ahorrarte unos centavos, en vez de ponerle sal, le pones Ajinomoto. Yo qué sé. ¿Has meditado en las cosas que haces? ¿Has meditado en la forma en la que vives? O sea, por cierto, muchachos, nadie dice que es fácil, ¿no? Nadie dice que es simple, nadie. Esto es obediencia, así se resume, ¿verdad? De hecho, el título de la parábola es la parábola de los dos hijos. En la otra versión dice la parábola de la obediencia. Entonces, claro, el Señor pregunta, ¿quién obedeció? El primero obedeció. Muy bien, entonces ustedes hagan lo mismo, ¿no es cierto? Obedezcan. Pero nadie ha dicho que obedecer es simple. Obedecer es complicado, pero es lo que Dios quiere. Y aquí debo aclarar una cosa como un paréntesis chiquito pero intenso, subrayado. La obediencia es a Dios. ¿A quién? ¿Y en dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. Usted tiene que obedecerle a Dios y su voluntad está en la Biblia. No le estoy diciendo que le obedezca al pastor, porque el pastor es una persona igual que usted que también puede equivocarse. Y con esto no quiero decirle que no pida consejo, claro que sí, pero consejo, no una orden. Porque el pastor a veces se jala las cuadras, el pastor tiene sus vainas, ¿no? Usted llega con un problema y el pastor le dice, no, pues, tu hijo es un lío, bótale a tu hijo de la casa, bótale. ¿Por qué? Porque el pastor está con los cables torcidos. Pero el pastor no conoce la realidad del hijo, tiene que conocer todo. Usted tiene que obedecer la Biblia. La Biblia le dice con respecto de eso, que si su hijo tiene ciertas condiciones, usted puede decirle, ya eres grande, ya tienes capacidad, puedes ir a hacer tu vida, aquí déjanos tranquilo. La Biblia lo dice, búsquelo, léalo, aplíquelo. La obediencia es a Dios, a Dios. Y la obediencia a Dios, insisto, no es sencilla. Sí tiene su cuestioncita difícil porque tienes que negarte a ti mismo. Tienes que decirte no a ti. Porque a ver, ¿sí o no que es bonito pecar? ¿Verdad que sí? Porque si no, ¿por qué peca? Usted dice, tatay, este pecado otra vez. No. Usted cuando peca lo hace porque le gusta. Nadie sale a la calle diciendo, voy a mantenerme santo. Uy, pequé. No, la gente no cae así, la gente lo medita para pecar. Y uno peca pues porque le gusta. Usted miente porque la mentira le saca del problema. Entonces es chévere, es fácil. Las personas se meten en relaciones extramatrimoniales, ¿por qué? Porque es divertido. Porque la pasan bien ese rato. Las consecuencias son nefastas, pero la gente peca por eso. La obediencia implica un rechazo a mí. Yo quiero pecar, yo quiero. Tengo todas las ganas y puedo hacerlo. Pero por amor a ti, Señor, no lo voy a hacer. El arrepentirse, el cambiar de pensamiento, el cambiar de mente, es un tema complicado porque significa renunciar a ti mismo para pensar como piensa Dios.
Dejar de pensar en la forma en la que tú piensas para buscar la forma de pensar de Dios. Entonces, Dios te dice perdona, pero tu cabeza dice, pero ¿por qué voy a perdonarle? Es que usted no conoce, pastor, lo que me hizo. Usted no entiende. Yo le digo, no entiendo y no lo sé. Pero es que la Biblia dice que le perdones. ¿Qué podemos hacer? Dios te manda a perdonar. ¿Qué hago? Si yo te digo que no le perdones, yo estoy mintiendo y me estoy yendo en contra de la Biblia. La Biblia te dice que perdones. Pero es que no puedo. Perfecto, entonces nos tenemos que arrepentir. Pero que se arrepienta ella que fue la desgraciada que me hizo daño. No, tú tienes que arrepentirte del odio que tienes. Tú tienes que arrepentirte del rencor que sientes. Tú tienes que arrepentirte de la violencia con la que estás pensando y actuando. Porque tú no estás llamado a ser ese tipo de violento. Cuando la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, la pastora Martita explicó esto en una prédica el año pasado. Los que no estuvieron, se las resumo así nomás. No es un tema de que hay que ser violento en el reino de los cielos, no. La gente violenta despedaza el reino de los cielos. Si no, vayan y lean la versión LBLA, la PDT y cualquiera de las otras. Dicen exactamente lo que acabo de decir. Busquen un comentario bíblico, lean en la parte de abajo de la Biblia donde están las partes de estudio y lo entienden. El ser violento no es de Dios. El Señor Jesús no dijo, los violentos son bienaventurados. Dijo, los pacificadores, los que buscan la paz. Esos son bienaventurados. Pero ser eso significa arrepentirse, dejar de pensar como yo. O sea, como los espines son bravos, entonces yo soy espín, soy bravo. No, si los espines son bravos, entonces yo tengo que arrepentirme y dejar de ser espín y pasar a ser hijo de Dios y pasar a ser como Cristo. Sí me copia, ¿verdad? Ahora, esto es complicado. Es complicado porque necesito un refuerzo. Vamos a irnos a la Biblia a Proverbios 8:5. Proverbios 8:5 nos dice lo siguiente. Proverbios está en la P. Proverbios 8:5. Y dice así, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La Biblia se refiere al simple como aquella persona burra que actúa de cualquier manera. El necio, el bobo, eso es lo que significa, ¿sí ve? El simple. Pero ¿sabe por qué es simple? Porque actúa con simpleza, a la ligera, sin meditar, sin reflexionar, sin pensar. Por eso es simple. En Proverbios 7 se narra la historia del simple y la mujer ramera. Dice que la mujer ramera se puso frente a, o sea, la mujer ramera estaba en la terraza, vestida como ramera, ¿no es cierto? Y que vio entre los hombres y consideró al simple. Le vio y dijo, ese sí tiene toda la pinta de bobo. Hola, ¿qué tal? Y le mostró el hombro. Y el otro vio y no pensó y dijo, a mí me llamó permiso. Y entró a la casa y si usted lee Proverbios 7, encuentra una conversación completa que tienen ellos, una conversación completísima, en la que ella le dice montones de cosas. Ven, enredémonos en amores, las colchas son de Egipto y bla, 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 bla. Y el otro burro está ahí. Simple. Porque actuar mal es simple, es facilísimo. Actuar como Dios manda requiere un proceso. Proverbios, por eso le dice, entender simple es la discreción y los necios la cordura. ¿Cómo? Buscando en la palabra. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. ¿Sí ve que es meditación? Y no es meditación trascendental de cruzar las piernas y estar ahí, ¿no? Es así, no es de esa meditación. Es una meditación en la palabra. Algo parecido a esto. Si yo les preguntara a ustedes qué predicó la pastora Martita la semana pasada, me lo responden así, bien.
Ya, esto significa que no han meditado en la palabra. Cuando yo les digo acá que son santos los que apuntan, es cierto. Si usted apunta los versículos, si usted apunta el mensaje, cositas importantes que les llaman la atención, usted llega a la casa y los repasa. Luego el martes los repasa. De esta palabra que estoy diciendo hoy mismo, hoy, la aseguro, hoy acabamos del culto. Y como los chicos cantan, cada vez que se va acabando el culto, cantan esa canción de Cristín de Clario, ¿no? ¿Se han escuchado? Que canta ella que dice, tenemos hambre. Cantan todos los chicos, ¿quién es a comer? Se van a comer y usted dice, hoy vamos a comer pollito. Y el hijo le dice, o la hija le dice, no me gusta el pollo, y ese pollo forastero peor. Y usted ahí va a haber probado esta palabra porque usted va a responderle, ¡me comes, caracho! O quizás va a decir, ¿sabes qué, Señor? Te la ofrezco en sacrificio. O quizás va a meditar en no responder como lo haría siempre y responder de una forma diferente y más piadosa. Eso significa que el avisado mira sus pasos, los medita, lo piensa. Hay que ser el ascensor. El ascensor ya voy pidiendo cotizaciones, me han dado ya unas. Hoy día alguien me dijo, Gaby me dijo otra opción que puede ser. Entonces, si ve, eso es medir los pasos. Porque la otra era la primera cotización mandar a hacer y ya está. Y si nos sale mal, y si es muy caro, mejor lo meditamos, ¿verdad? Vamos suave. Usted se va a comprar un carro, usted no se compra cualquiera. Usted lo piensa, ¿cuál me rinde mejor el combustible? ¿Qué color me gusta? ¿Cuál tiene mejor seguridades? ¿En dónde entra el perro? Entonces usted medita mucho para nomás de un carro. Ahora medita en la vida. Cuando usted le responde mal a un hijo, no es un carro, ni un perro, ni un burro. Es una persona. Usted no se está jugando la matrícula del carro, se está jugando la vida del guambra. Y la suya también. Entonces el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. Los simples reciben el daño. La simpleza se traduce como apuro, orgullo, facilidad. Así de fácil. El simple actúa sin meditar, es fácil, por orgulloso. Usted luego le pregunta al simple, dice, oye, pero ¿por qué actúas de esa forma? Porque sí, pues porque puedo, porque es orgulloso. La meditación en la palabra le tiene que llevar a usted al arrepentimiento, a negarse a sí mismo, a obedecer a Dios y no ser simple, sino una persona con sabiduría del cielo. Cuando el Señor Jesús plantea esta parábola de la obediencia de los dos muchachos, la única diferencia es el arrepentimiento. Y Dios te está llamando a ti el día de hoy a que te arrepientas. Les voy a decir otra cosa más que es del arrepentimiento. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, el que aportilla el vallado le morderá la serpiente. El que hace un hueco en el cerco. El vallado es un cerco, ¿no es cierto? Es una cerca, no se ponga a pensar en murallas grandotas. Una cerca. Coja usted caña y haga una cerca. ¿Para qué? Para que las alimañas no se metan a su terreno donde tiene sembradas los brócolis y que no se le coman los brócolis. ¿Sí ve? Eso es un vallado. Aportizar significa hacer un hueco. Hacer un huequito ahí sin sentido. Entonces, ¿por qué dice que al que aportilla el vallado le morderá la serpiente? Porque la gente a veces se agacha y hace un hueco ahí en el vallado para robarse el brócoli, ¿no es cierto? Entonces le hace un huequito y por ese hueco fácilmente entra una serpiente y le muerde. Eso es obviamente en climas no como el nuestro, no en otros climas. Pero la Biblia dice eso, el que aportilla el vallado, el que hace hueco al vallado, le muerde la serpiente. Ahora, pregunta, si usted hizo el vallado, ¿por qué tendría que aportillarlo? Si usted hizo la cerca, ¿por qué tendría que hacerle hueco? ¿Verdad que no hay sentido?
¿Por qué le voy a hacer hueco? Si yo puse esa cerca para protección, ¿por qué yo le haría hueco? Por bruto. Esa es la respuesta, por burro. Le haces un hueco porque no piensas. Esa es la respuesta. A ese le va a morder la serpiente. Esto es las personas que de pronto por sus malas reacciones cogen, dan patadas, dan golpes, rompen el vallado. Por sus malas actitudes destrozan lo que le está protegiendo. Por malas actitudes rompen las relaciones que están en casa. Y la serpiente le muerde. ¿Cuál es la serpiente? El diablo. ¿Qué dice la Biblia? No le des lugar al diablo. Cada vez que usted tiene actitudes de desobediencia, de deshonra al Señor, le da espacio al diablo. Es como decirle al diablo: diablito, ve, tengo ganas de desobedecer, séntate aquí a mi lado, conversemos. Y el diablo está perfectamente, dice, pero por supuesto, a los años que no hemos hablado, claro, te tengo un par de ideas para darte. A eso se refiere, el que aportiza el vallado le muerde a la serpiente. La serpiente, el diablo le envenena. No solamente les lleva a pecar, sino que destroza las cosas. Se destroza la vida. Matrimonios, ustedes hicieron un vallado, se casaron. En el altar le dijeron a la flaca: te amo, te quiero, toda mi vida para ti. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en el mundial o sin el mundial, yo te amo. Luego la flaca le dijo en ese tiempo flaco: yo también te amo y también te prometo lo mismo. ¿Sí ve? E hicieron un vallado. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Nadie mencionó el partido de fútbol. Nadie mencionó la política. Y por esas cosas se pelean. En la riqueza y en la pobreza yo te amo. Pero el día en que no hubo para el arriendo, casi hay divorcio. En la salud y en la enfermedad te amo. Pero el día en que la persona, porque su cabeza le falló, respondió mal, casi hay divorcio. La promesa es en toda circunstancia: te amo. Pero cuando las circunstancias dejan de ser favorables, cuando ella deja de ser flaca, y flaca solamente es del apodo, no la realidad. Cuando él deja de ser el príncipe azul y se convierte en Shrek, verde y panzón. La cosa ya no es lo mismo. ¿Qué pasó? Aportizaron el vallado y la serpiente mordió. Y entonces el matrimonio se empieza a carcomer. Porque es como el hijo. El padre, a ver, cuando el padre dice: ve a trabajar en mi viña, a veces uno piensa que es: ve a trabajar en la obra que vamos a hacer allá en Nigeria. Mira que te he escogido a ti para que vayas a Babahoyo y en Babahoyo hagas la obra misionera. A veces uno piensa que eso es. Cuando el Señor le dice: ve, trabaja en tu viña, a los muchachos desde esto: oye, ve, ahí tienes tus papás, trabaja en ellos. Hoy muéstrales a ellos mi reino. A los papás: mira, ve, trabaja en mis hijos, en los que te los di, porque son herencia mía. Ve y trabaja en ellos y muéstrales el reino, lo que es vivir en el reino. Ve, trabaja en mi viña se llama Ecuador, ahí tienes un empleo, trabaja en ese empleo y hazles ver a esa gente de ahí que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un hijo mío y que actúas de esa manera. Eso es lo que manda el Padre. Esa es la viña. No es la obra misionera gigantesca en Nigeria o en Ruanda. Es en tu casa y en tu camello, en tu trabajo, ahí de cerca, con tu familia, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, que son un relajo, pero toca. Eso es donde el Señor te manda, esa es tu viña. Tu matrimonio, tus hijos. No aportices del vallado, pero si ya lo hiciste, por lo que estoy seguro que ya lo hicieron. Perdón, voy a corregir. Estoy seguro que ya lo hicimos. Porque de ley respondimos mal a alguna persona. Nos toca hacer lo del hijo
Primero, arrepentirse. Pero ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo lo logro? El Señor Jesús es espectacular. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, bueno, desde el 14, el Señor le está hablando a Nicodemo y le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Al que le mordía la serpiente en el desierto, Moisés hizo una serpiente de bronce, por orden de Dios. Y si alguien le mordía la serpiente y estaba envenenado, en vez de chupar el veneno, lo que hacía es buscar la serpiente de bronce. Y cuando la miraba, era sanado. Ese era el milagro que el Señor proveyó para ese tiempo. Y para nuestro tiempo es del mismo milagro. La cruz del Señor sigue ahí. El Señor ha resucitado, por supuesto que está vivo, pero la cruz permanece. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo no me glorío en nada, sino en conocer la cruz de Cristo. Y lo que predicamos es la cruz del Señor, en donde murió por ti y por mí. Pero por cierto, murió por ti, murió por mí, pero también murió por tu suegra, por tu tío que no le quieres, por tus primos que te trataron mal, por tus amigos del trabajo, por todo ese poco de gente. Él también murió. Y los que obtienen la salvación son los que creen en Él. Entonces el proceso de arrepentimiento empieza con este paso fundamental: Señor, he sido mordido por la serpiente porque yo me equivoqué, yo desobedecí, yo rompí el vallado. Hoy miro a la cruz de Cristo y te pido me ayudes, perdóname mis pecados y dame transformación en mi mente, dame arrepentimiento, porque no es sencillo. Ahora mismo he dado ejemplos muy simples y muy cotidianos, pero hay cosas más fuertes. ¿Cómo le perdonas al hombre que te violó? ¿Cómo le perdonas a la mujer que te traicionó? Es difícil. Y no te digo que tú lo hagas porque tienes que hacerlo. Pórtate como varón. No, no, no lo digo así. Estoy reconociendo que es complicado y por eso hay una sola salida. Y esa salida es la cruz de Cristo, a la cual tú te puedes acercar y decirle: Señor, perdóname, yo me equivoqué, ayúdame, dame arrepentimiento. Y el Señor es tan espectacular. Mira esto, mira que te muerde una serpiente coralillo, no sé si existe, te muerde, tienes 15 minutos para morirte y en eso vas arrastrándote así y logras ver la serpiente de bronce y se te quita el veneno, te levantas y dices: muérdeme de nuevo, porque está súper bien. El milagro era así de buenazo. El milagro era así de buenazo. Ahora ponte a pensar en esta situación. Tú tienes un veneno terrible en el corazón por todas las cosas que has hecho que no le agradan al Señor, por todo el montón de desobediencias y el montón de huecos que has hecho a tu vallado y el montón de daños que has hecho a las personas que están contigo y el montón de daño que te has hecho a ti mismo por todo este poco de circunstancias. Por todo eso tienes un daño. ¿Sí ves? Así de milagroso es esto. Mirar la cruz de Cristo y quedas así. El Señor te restaura inmediatamente, es promesa de Él. Él dice en la segunda carta a los Corintios, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Él te hace nuevo. Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él dice que te restaura. Él dice que te sana. No estoy hablando hoy día de sanidad de cuerpo, ¿no? Estoy hablando de la más difícil, la de la mente, la del corazón. Entonces, mis amados, el asunto es este: hagamos esto para el Señor el día de hoy. Hoy tienes que arrepentirte de mucho y hoy tienes que perdonar mucho. Hoy tienes que decirle al Padre: Señor, yo te dije que sí iba a ir, pero no hice. Te dije que sí en el altar, juré, bueno, en el altar o en el registro civil, donde haya sido, juró fidelidad a la persona que está al lado, lealtad, y he sido desleal, he sido malo, he tratado con violencia, he tratado groseramente, he sido áspero. No he hecho lo que tú me mandaste hacer. Porque la Biblia te dice así, varón, que tratas a tu mujer como a vaso frágil,
fragilito, con cariño. Y a la mujer que le dijo que se sujete, que también trate con cariño al man. El hombre sí es medio como burro, pero sí necesitamos cariño. Ahí donde nos ve que somos como rudos, que aguantamos todo. No es cierto, sí tenemos nuestro corazoncito, ¿sí o no? Sí nos gusta que de rato en rato nos digan, ¡uy, qué conchita más linda! Hoy es el momento, amados, hoy, de que hoy le pidas al Señor que te ayude con tu hijo que está mal. Hoy es el momento. Hoy es el momento de empezar los procesos, pero también debo decirte que este es el inicio. El Señor sana y te sana así, pero tienes que ir a la viña y trabajarla. Tienes que sudar esto también. Hoy el Señor te hace un milagro, hoy te sana el corazón. Entonces con ese corazón sanado, llega a tu casa, agarra el teléfono y llama a la persona con la que tienes algo y perdónale, pídele perdón. Busque que el Señor te dé las palabras adecuadas para que todo se entienda bien. Llega a casa y restaura la relación con tu pareja, con tus hijos. No necesitas plata, no necesitas irte a comer en Fridays. Necesitas un vaso de agua y un pedazo de pan para compartir con alguien, nada más. Hagamos eso el día de hoy. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Vamos a mirar la cruz de Cristo. Vamos a mirar la cruz de Cristo. El Señor promete en Proverbios 22:4, dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. ¿Quieres eso para tu casa? ¿Quieres eso para tu vida? Entonces tienes que ser humilde y tener temor de Dios. Hoy día pedirle a Él: Señor, hoy me arrepiento. Miremos la cruz de Cristo. Miremos la cruz del Señor. Es difícil, por supuesto. ¿Vas a tener una respuesta positiva del otro lado? Capaz que no. Pero que cuando se pregunte en el cielo cuáles son los que obedecieron, nosotros podamos levantar la mano y decir: nosotros, Señor. Me costó, pero lo hice. Y el Señor te diga: así es, mijito, porque yo estuve contigo. Porque el Señor no te deja. Mira, cuando el Señor manda hacer algo, no es un tema de, a ver, en las guerras, ustedes saben, ¿no? Todas las guerras que tuvo el rey David y los otros reyes, no fue un asunto de vayan, maten, vayan, maten. El Señor siempre decía: he aquí, yo estoy contigo. Yo los he entregado en tu mano, yo estoy contigo. Y el Señor sigue diciendo lo mismo. Hoy día nos está mandando a esta tarea. Esta tarea no va solo, Él va contigo. Hoy que miramos la cruz de Cristo es para que sepas que Jesús murió por ti y por esta circunstancia. No es tu sangre la que se va a derramar, fue la de Él la que se derramó. Y no es tu fuerza la que va a vencer, va a ser la del Espíritu Santo la que va a lograr. Cierre sus ojos y con sus ojos cerrados vea la cruz de Cristo. Con sus ojos cerrados vea la cruz del Señor. No le estoy diciendo que use imaginación dirigida, por cierto. Te estoy diciendo que recuerdes que Jesús murió por ti. Que recuerdes las palabras del profeta Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por las llagas de la espalda del Señor fuimos nosotros curados. Quiero que mires la cruz de Cristo, al Señor ahí, diciéndole al Padre: no les tengas en cuenta este pecado. Mira la cruz de Cristo y al Señor muriendo y diciendo: todo está consumado, no hay más nada que hacer. Mira la cruz de Cristo y recuerda que ahí el Señor te salvó. Recuerda que ahí el Señor te dio vida. Recuerda que en esa cruz el Señor pensó en ti en cada uno de los segundos, mirando tu rostro y pronunciando tu nombre. Él murió para que tú tengas vida abundante. Y esa misma cruz es la que hoy día sana tus heridas. Esa cruz es la que sana tu corazón quebrantado. Esa cruz es la que hoy restaura ese rencor que tienes en tu corazón y lo elimina. Esa cruz de Cristo es la que toma el trauma que tú tienes en tu cabeza
y el Señor se los lleva, porque Él murió por eso también. Hoy es el momento que veas de esa cruz y le digas al Señor: Señor Jesucristo, tú eres el Salvador de mi vida. Yo me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho mal. Puedo pronunciarlo inclusive y decírtelo, Señor. Tú conoces todo lo que he hecho daño, todo lo que he destrozado en el vallado de mi casa, de mi vida. Hoy, Señor, te pido, dame la fuerza, Señor, para que este arrepentimiento sea genuino. Tú puedes traerlo a mi vida. Hoy, Señor, quiero vivir como un hijo educado y bueno, que obedece lo que tú mandas. Me arrepiento de todas las desobediencias que he causado, que he hecho y que he provocado. Me arrepiento, Padre, y te pido perdón, mirando a la cruz de Cristo, porque quiero vida eterna, no solo para mí, sino también para mi casa, para aquellos que amo, Señor. Yo quiero, Señor eterno, que tú traigas la restauración completa a mi familia. Dile al Señor: Señor, necesito de ti para que venzas. Yo he meditado, he sido simple, he reaccionado de forma fácil, espontánea y no han salido bien las cosas. No sé cómo hacerlo bien, díselo, no sé cómo, pero tú sí sabes, Señor. Tú sí conoces la forma en la que debo actuar. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me traiga la claridad del pecado, de la justicia y del juicio, Señor. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para perdonar, que me dé la fuerza para aceptar el perdón, que me dé la fuerza para meditar antes de tomar decisiones, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para no hacer locuras y destrozar mi familia. Que tu Espíritu Santo me levante, Señor. Hoy te pido, Señor Jesús, que tu sangre, que tiene todo el poder, restaure mi vida, Señor. Díselo al Señor. Eterno Padre, buen Rey, yo te doy las gracias por esta congregación que te ama, Señor, por tus hijos que están aquí, por todos aquellos que de alguna manera hoy día escucharon tu palabra, tu voz, y están escuchando, Señor Dios, que tu voluntad es que obedezcamos, que tu voluntad es que tengamos vida. Señor, tráeles el arrepentimiento, Señor. Tráeles, Padre Dios, la capacidad de poder mirar la cruz tuya, Señor Jesús, todo el tiempo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta congregación, todos sean bendecidos por ti, Padre. Que tu mano toque a cada corazón, Señor, sobre todo al que está resentido, al que tiene rencor, al que tiene remordimiento. Pero también te pido por el que tiene miedo, Señor, de lo que el futuro le traerá. Dales valor, Señor, dales fuerza, Padre. Dales el poder de tu Santo Espíritu para que se logren ver los milagros de la sanidad que tú traes, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre santo tuyo, oramos, Padre Dios, para que tu mano se mueva a nuestro favor. Hoy vemos cómo los vallados son restaurados por ti, que eres reconstructor de muros. Hoy vemos, Señor eterno, cómo las vidas se levantan. Hoy son restaurados los hogares. Hoy las parejas se aman. Hoy se renuevan los votos, Señor. Hoy los matrimonios están diciendo que se aman de nuevo por el poder de tu gloria, Padre. Hoy vemos que los hijos se vuelven a sus padres en amor, no solo en sujeción, sino en amor. Hoy vemos a los padres amar a sus hijos, Señor, y todo por el poder de tu sangre.
porque en la cruz cargaste con todas nuestras maldades y el castigo nuestro fue sobre ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy salvas familias. Gracias, Padre, porque hoy has escuchado la oración que tus hijos te hacen. Gracias, Padre, porque sé que tú estás atento y pendiente de cada uno de los que están aquí, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Padre. Tú nos has dicho, Señor, a través del profeta: buscadme y viviréis. Hoy tus hijos te están buscando. Dales vida, Señor, conforme la vida que tú tienes, abundante, sobreabundante, Señor. Y que el día de mañana podamos dar testimonio de que tú has renovado y has restaurado hogares, Señor. Que la próxima semana podamos dar testimonio de que vivimos meditando en ti, Señor, pensando como tú piensas y actuando con paz dentro de nuestros problemas, porque tú estás presente. Gracias, Señor, porque vas de nuestra mano. Gracias porque no nos dejas solos. Así oramos, Señor, y te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte a Él.